significa, cómo ganarnos la vida, qué es lo que podemos hacer para mejorar como seres humanos, como personas, y en definitiva eso es lo que yo he intentado hacer durante toda mi vida, ¿no? Por daros un pequeño y breve espacio, ¿no? Es decir, simplemente decir, yo soy un emprendedor nato, no he hecho otra cosa más que emprender cosas durante mi vida. Esto es un poco frustración para todos los que me rodean, porque no salgo de un lío para me meto en otro, y automáticamente busco la posibilidad de meterme en otro. Y normalmente suelo estar al mismo tiempo envuelto en 4 o 5 proyectos completamente diferentes y de naturaleza completamente diferente. ¿Por qué? Pues porque uno tiene esa naturaleza también, es decir, es que realmente lo disfrutamos, podemos disfrutar de hacer todas esas cosas, y la vida es para disfrutarla, nunca se nos debe olvidar eso, la vida es para disfrutarla, para hacer aquello que no queremos hacer. Bueno, quizás tengamos que hacerlo, tenemos responsabilidades, tenemos que alimentar a nuestra familia, tenemos que alimentarnos a nosotros mismos, tenemos que vestir con una cierta dignidad. Todas esas cosas son importantes. Pero lo más importante es que podamos pasar nuestro periplo en la vida, nuestro circuito en la vida, y decir, me he divertido tremendamente haciendo todo esto. He tenido la suerte de poder hacer aquellas cosas que quería hacer, ¿no? Por daros otro pequeño pincelazo, ¿no? Yo monté mi primera empresa con 18 años, volviendo de París del mayo del 68, esto os dirá ya, yo tenía entonces 21 años, evidentemente pues tengo ya más edad que un loro, entonces ya no es una cuestión, ya no puedo de ninguna manera presumir de ser un jovencito, pero sí puedo presumir de tener un alma tremendamente joven, es decir, una alma absolutamente inquieta. Con 18 años me volví de París del mayo, de las barricadas del mayo del 68, que para quien no esté informado fue una revolución europea en todos los derechos sociales, y donde realmente se implantaron toda clase de derechos sociales y la socialdemocracia en Europa de una forma ya definitiva. Después siguen existiendo socialdemócratas, pero ya todo el mundo es socialdemócrata, todo el mundo acepta los derechos humanos, todo el mundo acepta la dignidad de las personas, todo el mundo acepta una serie de derechos sociales que han costado media vida en conseguir. Y que en este momento los estamos perdiendo, pero que de alguna manera han servido para manifestar cuál era el verdadero deseo, el progreso, la dignidad de poder vivir progresando constantemente. Eso es tremendamente importante, paz, dignidad, progreso, esa es justamente la ecuación magna de todo esto, ¿no? Entonces, con 18 años me volví, vi que en Francia había empezado a explotarse una moda que algunos de vosotros, los más provectos, pues recordará, evidentemente, se llama Opart, que estaba basada en toda una serie de elementos ópticos, de plástico, sobre todo en blanco y negro. Después se metieron ya colores, ¿no? Pero en principio eran blanco y negro. Me volví a España con esa idea, y junto con un socio buen diseñador diseñamos un catálogo, no diseñamos ni un solo elemento, diseñamos un catálogo y se lo presentamos a una cadena de tiendas muy importante, ya no existe, se vendieron. Es decir, en Madrid se llama Galerías Preciados, y Galerías Preciados, sorprendentemente, porque no nos lo podíamos esperar, nos hizo un pedido de 1 millón de pesetas, que eso para nosotros con 21 años y en aquella época en España era una absoluta barbaridad. Claro, en ese momento habíamos presentado un catálogo, pero no teníamos fabricado ni un solo pendiente, ni un solo collar, ni una sola pulsera. ¿Qué hubo que hacer? Empezar a improvisar sobre la marcha para poder servir en plazo aquello que nos habían pedido. Tremendo. Durante, bueno, pues fue en mayo, evidentemente, pues hasta a mediados del verano empezamos a servir a Galerías Preciados. Inmediatamente cuando vieron la gente del Corte Inglés, que es otra gran cadena, lo que había, pues recurrieron a los únicos que estábamos haciendo en España aquello, y nos hicieron otro pedido, el triple de lo que nos había hecho Galerías Preciados. O sea que justamente en 4 meses habíamos pasado pues de estar luchando en las barricadas a tener una empresa prometedora con capacidad para convencer a grandes empresas de que lo que le íbamos a dar les merecía la pena y podían ellos venderlo a sus clientes con total dignidad. Claro, ahí empezó todo. Ahí yo me di cuenta de lo que significaba emprender y del trabajo tremendo que en definitiva pues había que realizar para ello, ¿no? Y a partir de ahí pues yo he participado personalmente en la formación, en el desarrollo, en la elevación, en algunas veces en las caídas de 30 y tantas empresas por todo el mundo.
Eso, ¿qué ha significado? Pues una vida, como he dicho antes, de tremendo disfrute. No porque siempre todo iba bien, porque eso en realidad era una excepción. Y hoy os puedo decir que cuando se viven los proyectos, posiblemente de 7, 8, 10 proyectos salga uno correctamente. O sea, es decir, hay que entenderlo. No todo va a salir bien. No todo va a salir bien, muchas cosas influyen, no solamente tu trabajo, el mundo también influye. Es decir, por eso yo he estado basando toda mi iniciativa y mi emprendimiento en aquellas comprensiones que yo las llamo revelaciones, como por ejemplo la primera, en robótica y fotografía, que fue una de las primeras empresas que empezamos a hacer, que lo que intentaba era robotizar el proceso fotográfico de los fotomatones. ¿Os acordáis de aquellas cabinas donde nos hacíamos fotos pues para los pasaportes, para documentos nacionales de identidad, carnet de conducir? Bueno, pues se nos ocurrió que podíamos plantearle a Fotomatón, la empresa líder de esto en el mundo, la posibilidad de organizar una robotización y eliminar montañas de procesos que estaban implícitos en todo lo que era sacarse fotografías, revelarlas y dárselas al cliente. Y en vista de eso nos fuimos, yo me fui concretamente, yo recuerdo que cogí el avión y me fui a Japón a buscar los procesadores adecuados para que aquellas máquinas pudiesen funcionar y pudiesen hacer aquello que queríamos que hiciesen, cosa que no era absolutamente nada fácil, ¿no? Entonces me invitaron a través de un amigo mío japonés, de Kimiogawa, me invitó a ir a uno de los grandes fabricantes de procesadores, discos duros, etcétera, etcétera, una empresa que todos conoceréis, Hitachi. Y me invitaron a ver Hitachi y yo tuve una revelación. Cuando nos invitaron a entrar, nos pusieron unos monos blancos, unas gafas, nos hicieron entrar con tremendo cuidado para que el polvo no pudiese entrar en naves gigantescas, en donde estaban montando discos duros, procesadores, toda clase de cosas, y en una parte había ya un proceso de robotización en marcha. Yo me di cuenta de una cosa. Yo me di cuenta de que aquello, primero, era imparable, segundo, que el mundo entero iba a girar alrededor de aquello, y tercero, que yo quería participar de aquello. Todas esas cosas fueron una revelación. Efectivamente, no solamente hicimos luego un robot fotográfico que se llamaba Robifot, precisamente, y que en muchos países de Europa pues se vio en las calles porque lo comercializaba, como he dicho, Fotomatón, a quien finalmente pues le vendimos la patente, y eso es lo que yo he estado haciendo durante toda mi vida. He ido desarrollando empresas, elevándolas a un escalón más alto, con todas clases de esfuerzo, aprendiendo sobre la marcha, y en el momento en que tenían un valor, venderlas, es decir, al mejor postor, evidentemente, y invertir el dinero que acabábamos de sacar de aquello en la economía productiva, en otra aventura. Y así hemos ido haciendo cosas hasta que definitivamente han ido pasando cosas en la vida tremendas, donde yo comprendí otra revelación, que el mundo iba a entrar en economía colaborativa a gran velocidad, fue justamente durante el terremoto de Perú del año 2007. Fue exactamente, no lo olvido nunca, el 15 de agosto, y en ese momento estábamos haciendo una... estás mandando la pantalla de Juan Carlos, por si no lo sabes, estás mandando la pantalla de Skype. Es decir, podemos quitarla si quieres. José María, si quieres puedes compartir tu pantalla incluso. Si quieres, eso es lo que quiero decir, así evito de alguna forma que nos pase eso. Voy a cambiar el presentador, si te parece, Juan Carlos, me voy a colocar yo mismo de organizador y voy a mostrar mi pantalla. Perfecto. Por favor, Juan Carlos, cuando veas mi pantalla me avisas, porque así sabremos que la ven todos. Sí, todo está bien, adelante. Perfecto, estupendo. Pues entonces en Perú, como se estaba contando, es decir, y esto pues fue realmente una revelación en la cual yo comprendí, esta es la pantalla mía, al fin podéis verme, no os habéis perdido nada, como podéis ver. En realidad yo estaba mucho mejor con una capucha puesta, pero la dichosa alta definición nos revela absolutamente todo, las arrugas, todo, ¿no? En Perú, en año 2007, terremoto que asoló toda la comarca de Ica, Chicha, Pisco, etcétera, etcétera. En ese momento yo estaba desarrollando una tecnología para construir a gran velocidad una casa por día con moldes metálicos de altísima precisión,
es decir, que se llamaba y se llama Pujol Barcons, en honor de su inventor, y nos llamó concretamente la oficina de presidencia, que entonces era el presidente Adán García, por si podíamos proponer algo que les ayudara en medio de una debacle que costó la ruina de cientos de miles de viviendas, que les ayudase a reconstruir una zona importantísima del país. Y ahí es donde yo aprendí lo que era la economía colaborativa. Me fui para allá inmediatamente el 15 de septiembre, yo estuve citado ya con Hernán Garrido Leca, que era el ministro de la vivienda en ese momento, que por cierto me hizo ir a verle no a Lima, sino al aeropuerto de Ica, es un aeropuerto muy pequeñito, y que llegar allí fue una verdadera odisea, porque estaban todas las carreteras, autopistas rotas, todo aquello derrumbado, una cosa terrible, no quiero volverme a ver en semejantes circunstancias, porque veías el sufrimiento de las personas y realmente eso te conmovía hasta la última fibra sensible del corazón. Es insoportable ver a la gente sufriendo en ese nivel, ¿no? Pero la misión era justamente hacer algo que fuese aprovechable, pues para que el gobierno pudiese empezar en tiempo hábil una reconstrucción de lo que había quedado un país absolutamente devastado. Entonces, varios días después de negociaciones, de hablar, habíamos firmado un protocolo de colaboración con el gobierno peruano, que dicho sea de paso, luego no se pudo cubrir ni se pudo realizar porque no había subsuelo, no había electricidad, no había agua, las presas había que reconstruirlas. Aquello, lo primero que había que hacer es quitar escombros, y Perú se llevó quitando escombros de la zona durante 2 años. Es decir, que eso es una cosa tremenda, ¿no? Pero en medio del caos y en medio de una administración que le cogió aquello completamente con los pantalones bajados, es decir, no sabían qué hacer ni cómo hacer, lo cual no era aquella administración, cualquier administración se hubiese visto en las mismas circunstancias, me puso en contacto directo, porque estuve allí viviendo un tiempo, me puso en contacto directo pues con los alcaldes, las fuerzas vivas de los pueblos de allí. Y resulta que aquella gente era capaz de ponerse muchísimo más rápidamente de acuerdo entre ellos, en una economía completamente colaborativa, en ratos, es decir, porque la necesidad apremiaba, ya no era una cuestión baladí, es que sus casas se habían derruido, sus hijos estaban durmiendo en carpas, en unas tiendecitas que se habían puesto ahí en medio, todas con, a mí aquello me llenó de alegría verlo, ¿no? Todos con la bandera peruana puestas en una esquina, ¿entendéis? En medio de toda la debacle, y en medio de chozas que había los distintos países que colaboraron, también España colaboró, Estados Unidos, mandaron toda una serie de... y allí vivía la población, y se ponían en marcha, cuando no había internet, estamos hablando de que en aquella zona se cayó todo, la gente hablando de una forma u otra, crearon una economía interna, sumergida, colaborativa, que les permitió sobrevivir. Evidentemente al gobierno aquello le costó las elecciones, perdieron con Ollanta Humala y evidentemente no quisiera yo estar en un gobierno al que le pasa algo así, porque no sé qué respuesta hubiese podido dar, pero vi cómo la gente tenía la capacidad de unirse y formaban eso que hoy llamamos el networking. Lo formaban, no tenían ni idea. Yo les intentaba explicar lo que era y no tenían ni idea de lo que significaba el networking. No tenían ni la más leve idea, no estaban formados para eso, pero lo comprendían. Y todas sus divisiones, la increíble desorganización de la administración que ocurría en toda aquel área. Un organismo que se llamaba el Forsur, que fue una verdadera y auténtica cosa que nadie supo nunca qué es lo que tenía que hacer, aparte de fastidiar a todo el mundo. Es decir, un banco de materiales que se creó que no funcionaba para nada, lo sustituía la gente del pueblo, es decir, con economía colaborativa. Probablemente la única solución para este mundo, tal como se nos están poniendo las cosas. Probablemente una revelación. La economía colaborativa funciona. Posteriormente a ello, y también monté una empresa para hacer unas viviendas en Puerto Rico, en otro sitio justamente al otro lado, en el Caribe. Ah, gracias, me ha revuelto a reactivar. Estaba ya aburrido. Gracias. Montamos ahí una serie de urbanizaciones, también hechas todas con los mismos moldes de hormigón que seguíamos trabajando, y ahí me presentaron en Puerto Rico a una persona que fue evidentemente
pues uno de los grandes impulsores también del multinivel, de la economía multinivel. Cosa que yo conocía, la había oído incluso en la escuela de económicas, porque no era nueva en absoluto, pero vi que se formaban grupos muy importantes de gente para vender sus productos en forma de multinivel. Y fue otra revelación, fue otra cosa que me hizo entender algo. Primero, que Internet iba a ser la base operativa. Lo segundo, que la economía cooperativa, cuando las personas la comprenden, porque mientras no la comprenden no lo pueden hacer, funcionaba. Y lo tercero es que existían técnicas, estrategias, que poco a poco se han ido poniendo en su sitio, que permitían que todo aquello pudiese funcionar. Todos nosotros estamos aquí porque somos emprendedores, porque queremos, como decía al principio, ganarnos la vida con la mayor dignidad y poder tener la capacidad de prosperar. Todos nosotros somos emprendedores, por eso estamos aquí. El número de personas reunidas en esta conferencia, somos emprendedores. ¿Qué significa eso? Que emprendemos cosas que no tenemos muy claro cómo van a terminar. Es decir, corremos unos riesgos, y esos riesgos, afortunadamente, poco a poco empiezan a salir herramientas. TwinMate, por ejemplo, que minimizan esos riesgos, porque organiza algo que naturalmente está desorganizado, lo organiza, le da un core, le da un núcleo, y a partir de ese núcleo empieza a darte facilidades para que tú lo utilices para tus propias prospecciones. Cualquier cosa que emprendas, ya seas un médico, ya seas un vendedor de bicicletas, ya seas mecánico, ya tengas una tienda de chucherías en cualquier mercado, cualquier cosa que emprendas, para que te vaya bien, necesitas que la gente lo conozca, que la gente lo acepte y que la gente lo desarrolle. Fíjate, o sea, probablemente ellos serán los que causen tu éxito, pero sin ellos no lo podrás tener. Claro, es tan difícil comprender toda la teoría económica para personas que en muchísimos casos no tienen la formación adecuada, que alguien que haga ese esfuerzo de aglutinar todo lo que es necesario. Ahora os voy a pasar la pantalla porque quiero que veáis lo que hacemos.